Bueno, compañeros, vamos con el segundo ejemplo de este tema de la ecuación de onda. Vamos a observar este gráfico que tenemos a este lado, que representa un modelo físico con el cual estamos bastante familiarizados, que es el de la viga simplemente apoyada o barra simplemente apoyada. Podemos observar aquí que tiene una longitud L y está sujeta a un marco de referencia donde los ejes coordenados son los siguientes. Tenemos este eje U y este eje X. Ahora, ¿qué nos pide el problema? El problema nos pide hallar u de x de t, que va a describir el desplazamiento transversal de esta barra vibratoria a partir de la ecuación diferencial de cuarto orden que podemos observar acá. Esta ecuación diferencial de cuarto orden, parcial, de cuarto orden, es la misma ecuación de onda. La única diferencia es que presenta este orden 4, que es algo usual en el análisis de determinados problemas en vigas, y tenemos aquí las condiciones de frontera. Como podemos observar, van a ser las condiciones que vamos a utilizar ahorita a lo largo de todo el ejercicio. Como les comenté al inicio de la clase, esta ecuación de onda nos va a permitir determinar el comportamiento de las ondas a lo largo de un elemento estructural, como lo puede ser una barra o una viga. La condición de simple apoyo es importante tenerla. Entonces, en este caso que tenemos una barra o viga simplemente apoyada, va a ser importante la ecuación de onda para analizar cómo puede comportarse esto cuando está sujeto a un estímulo vibratorio, por ejemplo, aplicado sobre la estructura o sobre el elemento mismo. Entonces, vamos a solucionar esto. Lo primero que vamos a hacer es proponer la solución como solemos hacerlo en este método de separación de variables, que va a ser u de xt igual a f de x por g de t. Lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta este orden 4 de la ecuación de onda que observamos aquí, vamos a derivar 4 veces parcialmente respecto a x esta expresión y derivar 2 veces parcialmente respecto a t esta expresión. A esos resultados que nos dan los vamos a reemplazar en esta ecuación de onda que tenemos aquí, y eso nos va a permitir llegar a la expresión con la cual vamos a continuar trabajando a lo largo del ejercicio. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Que una vez nosotros reemplazamos todo esto, nos va a dar a al cuadrado por derivada cuarta de f de x por g de t más f de x por derivada doble de g de t. Lo importante aquí es establecer una constante que nos permita mantener esta igualdad. Aquí se genera una igualdad y lo que nos va a permitir tener esa igualdad coherentemente va a ser la constante que vamos a elegir. Entonces la constante que vamos a elegir va a ser lambda da igual alfa a la 4. Una vez elegimos alfa a la 4, vamos a introducirla dentro de la expresión. Aquí, como observamos, ya tenemos la separación de variables establecida. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser reacomodar todo esto con el fin de encontrar dos ecuaciones diferenciales homogéneas y continuar con la resolución del problema. Una vez nosotros reacomodamos todo esto, vamos a llegar a estas dos ecuaciones diferenciales homogéneas. Ambas de cuarto orden. Tenemos aquí arriba x derivada cuarta de x menos a a la 4 de x da igual a 0, y derivada cuarta de t menos a al cuadrado alfa a la 4 de t da igual a 0. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar entre este alfa a la 4 y este a de aquí. El a proviene de lo que ya nos dieron en la ecuación de onda, y el alfa proviene de la constante que nosotros elegimos aquí, que es alfa a la 4. Una vez tenemos todo listo, todo organizado, lo que vamos a caracterizar, lo que vamos a establecer es cuál es el tipo de soluciones o los tipos de soluciones que van a presentar estas dos ecuaciones diferenciales homogéneas, teniendo en cuenta que tienen orden 4 y teniendo en cuenta sus estructuras. ¿Qué tipo de soluciones nos van a generar? Entonces las soluciones respectivas van a ser estas dos. Esta va a ser la función de x y esta va a ser la función de t. Vemos que ambas están en términos de sumas de cosenos y senos, y en el caso de x hay presencia de cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. ¿Por qué hay presencia de estas dos expresiones? Es por esta ley que vemos aquí, que es la ley de Euler, que ya vimos
por allá atrás en noviembre cuando estábamos tratando de ecuaciones diferenciales ordinarias aplicadas al análisis de flexión en vigas. Entonces vemos esto aquí, estas dos expresiones. Entonces tenemos que cuando las soluciones generales de estas ecuaciones diferenciales estén en términos de Euler a la x o Euler a la menos de x, eso nos va a llevar a poder reemplazarlas en términos de cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos, y esa es la razón por la cual nos aparecen aquí, por ejemplo, en la función de x. Ahora que es lo importante, vamos a tomar las condiciones de frontera que nos brindan aquí y vamos a comenzar a reemplazar para hallar algunas de las constantes que tenemos expresadas. Como hablábamos antes, esta notación para las condiciones de frontera pueden ser un poco complicadas de interpretar a primera vista, entonces lo que hacemos es hacer una especie de traducción a esta notación para tener más comodidad de trabajar. Entonces tenemos las condiciones de frontera establecidas, que son x en 0 da igual 0, x en L da igual 0, x doble prima de 0 da igual 0 y x doble prima en L da igual 0. Una vez nosotros tenemos esas condiciones de frontera, lo que vamos a proceder es a reemplazar. Pero como tenemos aquí presencia de doble prima en estas dos funciones de x, lo que vamos a hacer es derivarla dos veces. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, tenemos aquí cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Bueno, la verdad es que no va a tener ningún problema la derivación de esto porque tienen un comportamiento muy similar a los cosenos y senos, no sé si lo recuerden. Pero bueno, este comportamiento similar, al ser derivados, nos va a permitir derivarlo sencillamente. Esta es la derivada doble de esto. Y aquí es donde vamos a proceder a comenzar a reemplazar. Bueno, al reemplazar x en 0 y x doble prima en 0, igualándolas a 0, nos va a permitir determinar que tanto C1 como C3 da igual 0. Nosotros introducimos estos resultados aquí directamente porque entendemos que son cosas que ya tenemos bastante claras y vamos a centrarnos en aspectos más importantes del problema, pero si ustedes gustan pueden determinarlas ahí en los apuntes que tienen, pueden determinarlas en un momento. Pero tenemos que estos dos igualan a 0. Ahora, teniendo en cuenta que tanto C1 como C3 da igual a 0, vamos a poner las x de L y x doble prima de L nos darían de esta manera. Vamos a analizar esto y ver cómo nos puede servir. Y obtenemos que por sustracción este C4 de seno de alfa L da igual 0. Como no queremos trivializar el valor de C4, de C sub 4, lo que vamos a hacer es establecer que seno de alfa L da igual a 0. Eso nos llevaría a esta expresión de aquí. Teniendo en cuenta que en el seno, cuando está evaluado en pi, o pi multiplicado por cualquier número de 1 en adelante, nos daría un valor de 0. Entonces, por esta misma razón establecemos que alfa aquí da igual n por pi sobre l, y es por esa misma razón que si lo introducimos aquí, estas l se cancelarían y quedaría seno de n pi, y eso se nos iría a 0 directamente. Entonces, ahí no estaríamos trivializando esta c sub 4, sin embargo, no podemos hallar directamente su valor, pero sí nos damos cuenta de algo muy importante, y es el hecho de que aquí comenzamos a obtener, vamos a saber que vamos a obtener varias soluciones respecto a esto, teniendo en cuenta que n parte de 1 tiende a infinito, en el infinito positivo. Ahora vamos a poder tomar esta x y la vamos a igualar a c sub 4 seno de n pi l sobre x, que sería lo mismo que c sub 4 seno de alfa de x. Y esto es lo que nos va a permitir establecer las series de respuesta. Teniendo en cuenta este alfa como lo acabamos de mencionar y teniendo en cuenta el hecho de que n parte de 1 y tiende al infinito, proponemos una solución en serie como la que observamos aquí, una serie tipo sinusoidal, y tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que como alfa nos da igual a n pi sobre l,
a la hora de poner las expresiones de la función t, tenemos que tener en cuenta que en la función t hay presencia de alfa al cuadrado. Esa es la misma razón por la cual nos quedaría n al cuadrado por pi al cuadrado sobre l al cuadrado, por ese alfa al cuadrado que hay en la función t. Ahora, ¿qué sigue en este problema? Es el aplicar las otras condiciones de frontera que teníamos previamente establecidas en el enunciado del problema. Entonces vamos con la primera. Nos dice que u en x,0 nos da igual a f de x. Nosotros reemplazando ese 0 en todas las t, vamos a tener esta expresión de aquí, que observamos aquí. Aquí vamos a poder calcular con facilidad el a sub n, mediante las expresiones que solemos utilizar para calcular los índices en las series de Fourier. Ahora, algunos se preguntarán por qué aquí hay presencia de seno en el cálculo de a sub n, y es que podemos utilizar el seno debido a que, puesto que esta última serie es un desarrollo de medio intervalo de f, en una serie seno es válido utilizar y calcularla con seno, porque a n lo podemos igualar a bn, entonces no tendría problema ese cálculo. Entonces, bueno, calculamos esto de aquí y lo dejamos, pues está expresado en f de x. Entonces procedemos a aplicar otra condición inicial de las que teníamos previamente establecidas y vamos a aplicar esta de aquí, que es la derivada parcial de la serie que tenemos aquí establecida respecto a t, evaluada en 0. Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es derivar parcialmente respecto a t la serie propuesta, y eso nos va a dar como respuesta toda esta expresión que tenemos acá. No vamos a hacer el proceso por simplificar, pues bueno, la explicación de este problema, pero entonces esta es la derivada parcial respecto a t de la serie de Fourier propuesta. Ahora, evaluando esto en t da igual 0, nos daría igual a esta expresión de aquí, y lo que vamos a hacer ahora es calcular b sub n. Lo calculamos de la manera usual que solemos utilizar en cálculo de series de Fourier, de índices de series de Fourier, y aquí pues bueno, podemos meter en estas constantes, pues podemos acomodarlas de esta manera y nos quedaría b sub n da igual a esto, queda en términos de g de x. Entonces nuestra solución para esta ecuación diferencial parcial va a ser esta propuesta que tenemos aquí, esta serie de Fourier propuesta, y lo que vamos a hacer es reemplazar a sub n y b sub n en la misma, como lo tenemos aquí. Y esta va a ser la solución que nos va a determinar cómo se comporta este problema físico. Es decir, nos va a terminar describiendo lo que es el desplazamiento transversal de esta barra cuando está siendo sometida a un estímulo vibratorio. Importante que tengamos en cuenta que la barra está simplemente apoyada, los apoyos en los extremos que nos permite determinar condiciones de frontera que son cruciales para el desarrollo de este tipo de ecuaciones diferenciales, como es la ecuación de onda en este caso.